Hola compañeros, espero se encuentren bien. El día de hoy, nuestro equipo y su servidor hablaremos acerca de la HPLC o cromatografía de líquidos de alta eficiencia. Los integrantes del equipo son Álvarez Ibarra Marelli, Angulo Quiñones Eneida, Leal Ureta Jesús Alexis, Madrid Valdés Jaime y su servidor Vega Ortega Víctor. Bien, la cromatografía líquida de alta resolución, como también se le puede llamar, es una técnica muy utilizada para separar o purificar compuestos. Esto se lleva a cabo empleando dos fases. Una es fase estacionaria, la cual puede ser en forma de columna, y la fase móvil, que es generalmente líquida. Esta es la que se encarga de fluir a través de la columna para de esta manera llevarse los solventes que no sean afines a la fase estacionaria. Los componentes emigran o interaccionan con la fase estacionaria dependiendo sus características físico-químicas. Estas interacciones determinan la separación de los contenidos en la muestra. Es muy importante la utilización de un detector. A través de este detector se va a interpretar la señal. El tipo de detector que se utilice puede variar dependiendo de las características de nuestro analito. Puede ser de fluorescencia, índice de refracción, entre otros. La cromatografía de líquido de alta eficiencia es muy utilizada por tener una gran sensibilidad. Con ella se pueden realizar cuantificaciones muy exactas. Se puede determinar si hay presencia de compuestos no volátiles, tanto como volátiles. Este sistema requiere de una mezcladora o un inyectador de solventes, un inyector y una bomba que permita que la fase móvil fluya adecuadamente. Las presiones que se manejan son alrededor de 1500 a 2000 psi. Un dato importante es que generalmente el tiempo de análisis es corto. Ya dependerá de la cantidad de analitos que se deseen cuantificar, si aumenta el tiempo del análisis. Al final, el eluato o las sustancias eluidas, al abandonar la columna de fase estacionaria, son detectados ya sea por medio de un detector de ultravioleta, de índice de refracción o de fluorescencia. Estos datos que se obtienen pasan a través de un registrador, y ese registrador nos arroja en forma de picos las sustancias que se eluyeron, y a través de ellos se puede cuantificar exactamente cuánto se separó, se purificó de cada analito. El fundamento. Bien, los componentes se separan en una columna mayormente, dependiendo de la afinidad que tengan por la fase estacionaria o la fase móvil.
será el orden en que huyan, o sea, en el orden en el que salgan de la columna. Una vez fuera de la columna, son conducidos a un detector. En él se registran las concentraciones y los tiempos de retención en la columna. En los tiempos de retención, entre más tiempo permanezca un analito en la fase estacionaria, va a ser mejor su identificación, ya que esto permitirá que tenga una mejor resolución cada analito, o sea que estén bien definidos sus picos para que no se puedan mezclar o no se confundan y cuantificarlo de una manera adecuada. Los parámetros a tener en cuenta en una cromatografía por HPLC son el tipo de columna. Hay columnas que son empaquetadas con sílica gel. Hay columnas que se empaquetan con materiales porosos. También tener en cuenta la fase móvil. Generalmente se emplean más fases móviles de carácter muy polar. La longitud y el diámetro de la columna, la velocidad del flujo de la fase móvil. Esto se calcula eluyendo solo la fase móvil en la columna sin ningún analito y calcular el tiempo que tarda la fase móvil en entrar y salir de la columna. Hay que tener en cuenta también el tamaño y forma del analito. Si es un tamaño molecular muy grande o muy pequeño. El tiempo de retención, como ya se mencionaba, es el tiempo en el que va a permanecer la molécula de analito dentro de la columna de fase estacionaria. También están la polaridad de la fase móvil, el pH. Otros factores a tener en cuenta son los platos teóricos. Esto nos ayuda a medir o calcular la eficiencia de nuestra columna. Entre mejor eficiencia tenga, nos va a dar mejores resultados, mejores separaciones. El factor de coleo también es importante. Esto nos sirve para saber si nuestros picos cromatográficos tienen una simetría. Entre mayor simetría tengan, nos va a dar un mejor resultado. Las partes de un HPLC, bueno, pues se comprende por la bomba. Este tiene como objetivo impulsar la fase móvil y debe cumplir con ciertas especificaciones. Existen diferentes tipos de bombas, como pueden ser isocráticas, binarias, entre otras. El sistema de inyección, pues, introduce la muestra de manera adecuada en el equipo. Esto nos va a ayudar a que tenga la potencia y velocidad necesaria para que fluya correctamente por toda la columna. Puede haber inyectores manuales y automáticos. Los detectores, el detector que se emplee dependerá de las propiedades físico-químicas del o los analitos que se deseen analizar. Generalmente es muy utilizado el detector de ultravioleta, de fluorescencia e índice de refracción. Es una parte importante, ya que este detector nos ayuda para cuantificar y también
identificar los compuestos dependiendo del rango en el que se esté leyendo, si es un rango en nanómetros para UV o para fluorescencia. El integrador, pues, ayuda a interpretar las señales que envía el detector. Y ya en la parte de registrador, integra las señales recibidas por el detector y los datos que manda el integrador para obtener nuestro cromatograma. Tipos de detectores. Los detectores, estos indican los momentos de la aparición de los compuestos y proporcionan la indicación ya sea cualitativa o cuantitativa. La selección de detectores, esta está basada principalmente en las propiedades de los solutos que se deseen analizar. Tenemos el detector de luz ultravioleta visible. Estos son muy específicos y miden alguna propiedad extrínseca de una molécula a medir. Estos determinan la longitud de onda. El detector de fluorescencia, se basa en la irradiación con luz ultravioleta al componente de interés y posteriormente la medida de la luz fluorescencia emitida por este. Columnas y muestreador. La columna en esta parte es donde ocurre la separación, perdón. Seleccionado dependerá de la separación que se desea hacer. Tenemos tipos de columna que viene siendo la columna termostalizada, que tiene un rango de temperatura de 10 grados a 65 grados. Las columnas disponibles es Vidac, Impersil, que viene siendo en un rango de 25 milímetros a 4.6 milímetros por 5 micrómetros. Esta es recomendada por EPA. Para un análisis PAMS C18 son medidas de 15 milímetros por 4.6 milímetros por 5 micrómetros. Y el muestreador es un automuestreador, este es de 200 viales por 2 milímetros. Este es con un jeringa de inyección de 0 a 50 microlitros, con posibilidades de realizar incrementos hasta 1 microlitro. La clasificación del HPLC, tenemos que la cromatografía de líquido-líquido de partición. Esta es una fase estacionaria líquida, diferente a la composición de la fase móvil e invisible. Las moléculas de la muestra se distribuyen entre ambas fases, como puede ser en una extracción de líquido-líquido. La cromatografía líquido-sólido o de absorción. Estas son partículas de gran área superficial donde las moléculas son atraídas y también por lo tanto son retenidas. La cromatografía de intercambio iónico, la fase estacionaria contiene grupos iónicos fijos junto con una carga opuesta. Estos últimos están presentes en la fase móvil en forma de sales. De esta forma, las moléculas de muestras iónicas son retenidas en las columnas. Y la cromatografía de exclusión molecular es un empaque con poros de tamaño definido,
las moléculas demasiado grandes para que el poro sean eluidas rápidamente. Por otro lado, las moléculas de tamaño pequeño quedan atrapadas en el poro, prolongando su tiempo de elusión. Bueno, tenemos que las modificaciones de cromatografía, estas están las cromatografías de fase enlazada. En esta fase, la fase estacionaria está unida químicamente a las partículas del soporte. Este empaque se puede considerar de los más empleados, ya que es muy estable y la fase estacionaria no se pierde por su uso en comparación a la de partida. La variante cromatográfica se puede llevar a cabo en cromatografía de fase normal o cromatografía de fase inversa. En la normal, esta se utiliza empaque polares que funcionan de manera semejante a la cromatografía líquida sólida. Esta se basa en la interacción de los analitos con grupos funcionales polares de la superficie de la fase estacionaria, que alcanza su potencia máxima cuando se utiliza eluyentes no polares como fase móvil. Y bueno, la cromatografía en fase normal es una herramienta de separación muy potente debido a que tiene una amplia gama de eluyentes disponibles que se pueden utilizar para ajustar con precisión la selectividad de una separación. Pero debido a su complejidad, muchos cromatografistas la han dejado de utilizar. La cromatografía de fase inversa, esta involucra fase estacionaria relativamente poco polar con cadenas de hidrocarburos de 8 a 18 carbonos, unidos a los grupos silanos del soporte, y se utiliza por lo general en fase móvil, muy polares, para separar completamente componentes no polares. Esta cromatografía es la técnica más utilizada actualmente. En esta se combina una fase móvil polar, normalmente una mezcla de agua o solución tampón con eluyentes polares como el metanol, el acetonitrilo o el tetrahidrofurano, y una fase estacionaria no polar como hidrocarburos de cadena unidos a un soporte de sílice o híbrido. Las aplicaciones. La HPLC es particularmente útil para la separación de materiales con grandes pesos moleculares que presentan una volatilidad muy baja y no pueden separarse mediante cromatografía de gases. Esta técnica pues está indicada para la separación de compuestos orgánicos semivolátiles, como lo son hidrocarburos poliaromáticos, aminoácidos, vitaminas, ácido tenoazónico, formaldehído. Tiene un rango de trabajo para muestras líquidas de microgramo por litro -1 menos miligramos por litro -1. Y el rango en trabajo para muestras sólidas es de microgramos por kilogramo -1 menos microgramo a microgramo por gramo -1. Y los campos de aplicación del HPLC. Este tiene una amplia gama de aplicaciones en los campos de la bioquímica, química analítica, productos farmacéuticos, ciencias forenses, investigación alimentaria, entre otras. Por ejemplo, en los fármacos está para antibióticos, sedantes, esteroides, analgésicos. En bioquímica, aminoácidos, proteínas, carbohidratos y lípidos. Productos de alimentación son edulcorantes artificiales, antioxidantes, aflatoxinas, aditivos. Productos de la industria química serían aromáticos condensados, tensoactivos, propulsores, colorantes. En contaminantes, fenoles, pesticidas, herbicidas, PCB. Química forense, drogas, veneno, alcohol en sangre, narcóticos. Medicina clínica serían ácidos biliares, metabolitos de drogas, extractores de orina, estrógenos. Ok, yo continuaré hablando, que mi compañera ya les ha mencionado algo, lo que viene siendo las aplicaciones
de lo que viene siendo la HPLC, yo les contaré lo que viene siendo una información más precisa. Aquí se dice que la separación y purificación de los metabolitos separan y purifican los metabolitos de las drogas, así procedentes de nuestra orina. También purifican y separan de antiómeros. También está la purificación de compuestos naturales, así como la purificación y caracterización de enzimas y proteínas. Es particularmente útil para la separación de materiales con grandes pesos moleculares que presentan una motalidad muy baja y no pueden separarse mediante cromatografía de gases. Sí, se usa principalmente en biotecnología, en ciencia y industrias farmacéuticas. ¿Qué equipos y materiales son necesarios para trabajar en HPLC? Bueno, debemos tomar en consideración que previo el análisis por HPLC es necesario un proceso de preparación de la muestra. Dependiendo del tipo de muestra a analizar, se puede requerir diferentes equipos e instrumentos. Más sin embargo, los equipos que generalmente se utilizan en esta etapa son los siguientes. Aquí a continuación les mostramos unas imágenes, algunos ejemplos de ellos. Lo que viene siendo la balanza analítica, las cuales ya me imagino que todos conocen, el plato de agitación y calentamiento, baños de agua o baños María, baños ultrasónico digital, molino multiuso, centrifugas y el Vortex. Los insumos. Aquí para los insumos tenemos algunos ejemplos, lo que vienen siendo los balones aforados, los matraces L-Meyer, los embudos y papel filtro, vasos de precipitado, filtros para jeringa, viales para HPLC y botellas para solventes. Continuando con los errores que se pueden presentar, tenemos la presión alta. Su posible causa sería la obstrucción de la columna de HPLC o guardacolumna de partículas. Su solución es invertir la columna, enjuagar con solvente, teniendo la columna desconectada del detector. Si esto no funciona, reemplace el filtrado a la entrada de la columna. Si la presión sigue alta, reemplace la columna. Para la solución a largo plazo nos debemos de asegurar que todas las fases móviles se filtren apropiadamente antes de que entre en la bomba de HPLC. También que filtre todas las muestras antes de inyectarlas. Otro error sería la pérdida de la resolución. Su posible causa sería la obstrucción de la columna de HPLC o del guardacolumna por partículas. Para solucionar esto, se tiene que ver la sección de presión alta. También tenemos los picos hendidos, que su posible causa es la obstrucción de la columna de HPLC o del guardacolumna por partículas. Para solucionarlo, se debe de ser necesario el filtrado de la entrada o de la columna. Su solución a largo plazo, filtrar todo antes de que introduzca las fases móviles en el sistema de HPLC. Otro error sería la variación en los tiempos de retención, que su posible causa sería el aire atrapado en la bomba debido a gases disueltos en la fase móvil. Para solucionar esto, se debe asegurar que la fase móvil esté apropiadamente desgasificada. Y para su solución a largo plazo, si se usa un desgasificador electrónico, en línea asegura que la cadena del flujo no sea demasiado alto para evitar desificación por completo. Tenemos también los picos falsos, que son detectores electroquímicos y de fluorescencia. Su posible causa, el oxígeno disuelto. Esto se puede solucionar desgasificando adecuadamente las fases móviles para reducir la concentración de oxígeno disuelto. Para solucionarlo a largo plazo es agregar un sistema de filtración al vacío, periódicamente checar el nivel de oxígeno disuelto. Por último, tenemos el de baja o ninguna presión, que su posible causa
es trabajar con bombas, sellos o pistones expuestos por mucho tiempo a partículas de suspensión de la fase móvil. Para solucionarlo es reemplazar los sellos, pistones o pistones si es necesario. Y por nuestra parte sería todo, compañeros.